I do not reason with criminals. You want peace. Prepare for war. What do you want from Miranda? She didn't tell you? I thought you were just a machine. Your actions have consequences. Time to face them. Buenas, para el vídeo de hoy vamos a hablar de este videojuego que estoy dejando en pantalla, Robocop Rogue City Unfinished Business, un título que, como bien sabéis, se trata de una expansión de historia del Robocop Rogue City lanzado allá por el año 2023, una expansión que no funciona como el clásico DLC, el clásico contenido extra alternativo que requiere del videojuego base. No, este es un videojuego completamente independiente, solo que mucho más cortito, un poquito más acotado. Título que tenéis disponible tanto para PC como también para PlayStation 5 y en este caso la versión que yo he jugado, que es la de Xbox, cuya versión digital, valga la redundancia, también vale para disfrutarlo desde consola y PC. Así que eso por una parte. También quiero comentaros que no voy a hacer ninguna clase de revelación de los acontecimientos de la historia de este videojuego, acá conocido como spoiler, sino que me voy a centrar en cómo funcionan las mecánicas y en qué cosas este videojuego ha podido mejorar incluso al anterior. En primer lugar, respondiendo a la pregunta más obvia que serán muchos de ustedes, ¿hace falta haber jugado a Robocop Rogue City para meterse en este título? ¿O necesitamos ver alguna de las películas conocidas de la franquicia? Necesariamente no. Este videojuego a nivel de historia funciona completamente por separado. Te ponen en contexto de situación, también te indican un poco por encima lo que ha sido la historia de nuestro protagonista, incluso viviremos experiencias un poco más detalladas en ese aspecto. Por lo demás, en lo personal, obviamente yo siempre voy a recomendaros que juguéis al videojuego anterior si es posible, pero bueno, repito que no es estrictamente necesario. Ok, dicho lo cual, lo que es la idea del videojuego es básicamente la misma que la del anterior, un título de acción en primera persona con diferentes elementos narrativos y por supuesto también de investigación, donde se intercala la toma de decisiones, la búsqueda de pistas y por supuesto también de unos cuantos coleccionables por el camino. En ese sentido es un videojuego muy entretenido de completar, un título que en lo personal me ha llevado 9 horas y media a hacerme al 100%. Estamos hablando de los clásicos logros y misiones secundarias, aunque no se te piden que se hagan todas. Sí que es cierto que yo en lo personal sí he ido un poco completando todo lo que me he encontrado por el camino y así pues obtener el máximo número de puntos posibles. Esto repito que no es estrictamente necesario, pero la experiencia te puede durar en torno a eso, entre las 8 y 10 horas aproximadamente. Si vas a la historia principal, pues puede que incluso menos, y dependiendo del nivel de dificultad que escojas en este caso. Pero en fin, en resumidas cuentas, lo que es la base del videojuego es bastante similar, solo que aquí debo decir que se han ganado bastantes puntos respecto al videojuego anterior, principalmente porque las secciones de investigación creo que están un poco mejor desarrolladas, los casos son un poco más extensos y hay capítulos intercalados en los que se cambia de personaje y también vivimos experiencias narrativas completamente diferentes, dándole un poquito más de variedad. Pero la esencia sigue estando aquí, en los momentos de tiroteos, en los momentos de acción, porque sí, volvemos a tener esas secciones lineales en las cuales pues a veces llegamos a un pasillo, llegamos a una sala y desde diferentes puertas que se van abriendo van llegando oleadas de enemigos y tienes que barrer con absolutamente todo. Ya no es por el hecho en sí de que tenga acción, eso pues lo hacen muchos videojuegos, sobre todo es por la inmersión que esta gente puede conseguir a nivel visual, ya que, por ejemplo, sabéis que en estos videojuegos se pueden destrozar gran parte de los escenarios, las físicas son absolutamente increíbles, ojalá de verdad este tipo de físicas ambientales se aplicaran más con este motor gráfico, que en este caso, si no recuerdo mal, es el Unreal. Y aquí pues volvemos a tener un poco ese elemento, más allá de unos efectos de sonido increíbles, amén de la banda sonora mítica de las películas que en determinados momentos dices aquí está, y después de todo eso el impacto bala que tienes con cualquier arma que utilices, especialmente con el arma principal, que básicamente cuando ves a un enemigo por delante es que lo destruyes, le rompes absolutamente todo lo que lleva, es mega visceral el videojuego, es como la clásica esencia de las películas de los años 80 que eran muy violentas y todo se destruía de una manera muy sencilla.
capta todo eso perfectamente y a nivel de juego se hace muy entretenido y la verdad que acaban molando mucho esas secciones, aunque alguno pueda pensar que se hacen repetitivas, para mí no. De hecho, intercalan muy bien lo que son momentos narrativos, investiga un poco, habla con este, momento de acción, pasamos a otro personaje. La estructura está muy bien pensada y los momentos de acción desahogan mucho las diferentes situaciones. Además de todo, el tramo final es una absoluta pesada, además de que poco a poco a tu personaje lo puedes ir mejorando para tener una sensación de ser infinitamente más poderoso. Le puedes ir poniendo diferentes puntos de habilidad, como pasaba en el anterior. Sí que es cierto, pasaba en el anterior, mencionado ahora mismo, y también en este, que hay determinadas cosas como que abarca bastante, pero no profundiza en nada. Me refiero, a veces da la sensación de que la progresión está muy forzada para que en el tramo final subas muchos niveles de golpe y te sientas poderoso casi porque sí. Igual que, por ejemplo, las secciones conversacionales y de investigación. Te da la sensación de que dices, a ver, sí, tengo diferentes opciones de elegir en las conversaciones, pero no veo que las consecuencias a largo plazo sean importantes. Es como que todo está muy acotado a la situación y al momento, ¿no? Que en ese aspecto pues yo hubiera profundizado, quizá no haciendo un juego como Fallout, por ejemplo, quizá no llegando a esos niveles, pero es como que abarca demasiado y de nada termina por extenderse mucho, más allá de, repito, los momentos de acción. Se puede llegar a quedar un poco corto y decir en algún momento, oye, esto podías haberlo extendido un poquito más. Pero fuera de todo eso, la sensación general es muy inmersiva y ya si te gusta el personaje todavía ganas bastante más. Hay gente que, por cierto, no le gustan los videojuegos de acción en primera persona y yo eso en lo personal lo puedo llegar a entender. Durante largo tiempo yo tampoco fui muy amigo de esta clase de títulos. Lo que pasa que en este, sobre todo para la gente que tiene problema con los mareos, puede ser un título relativamente perfecto. ¿Por qué? Pues porque nuestro personaje es lento. Nuestro personaje en líneas generales no se mueve a una velocidad demasiado grande. Tienes una opción para hacer un dash, para hacer un desplazamiento rápido en momentos puntuales y bueno, así pues salvarte de alguna que otra situación. Pero al ser lento, el videojuego puede llegar en algún momento a no ser demasiado mareante para mucha gente. Y bueno, puede ser una buena puerta de entrada para los que quieran jugar a videojuegos de acción en primera persona porque en general es bastante asequible en ese sentido. Aunque a niveles de dificultad, os digo, sí que exige un poquito más. En cuanto a lo que es el apartado técnico, más concretamente la sección gráfica, el videojuego sigue luciendo absolutamente espectacular, especialmente en lo que es el apartado de iluminación y obviamente también en el realismo de los detalles que tienen los entornos, especialmente cómo han retratado ese futuro distópico que se plasmaba en los años 80. Sí que es cierto que quizá lo que es el diseño de enemigos no es tan espectacular, algunos se repiten bastante, pero bueno, en resumidas cuentas cumplen su función. Aunque lo que yo sí considero un apartado negativo dentro del videojuego es la inteligencia artificial que se les aplica a estos. A veces hacen cosas absolutamente incomprensibles y se exponen demasiado. Pero bueno, aparte de todo eso, también considero un poco bloque negativo lo que es el apartado de optimización. Sobre todo en las secciones donde aparecen varios personajes que te pueden otorgar misiones secundarias. En esos bloques, curiosamente, cuando menos acción hay, el videojuego pega como unos rascones bastante interesantes que deberían de pulir. De esos problemas también adolecía el videojuego anterior y creo que sobre todo se debe al motor gráfico que para ciertos elementos de ambiente pues no se termina de optimizar en condiciones, pero bueno, ojalá que en un cortísimo plazo lo acaben solventando. Pero por lo demás es un videojuego que me ha gustado mucho, la sensación de juego en sí, la sensación ambiental, en general un poco cómo está estructurado todo. Es más cortito, eso lo tenéis que tener en cuenta, pero sale a la mitad de precio. Es la mitad de largo, pues a la mitad de precio. Yo creo que en general está bastante bien planteado y en general incluso aunque no seáis fan del personaje, os puede llegar a gustar bastante. Hay gente que le impacta mucho en estos videojuegos que tu protagonista se lleve demasiados tiros, que seas como una esponja de balas. En las películas es que es así. O sea, Robocop es el clásico personaje que entra en un pasillo, le van pegando tiros desde todas las direcciones y el tío sigue para adelante y como si se la pelara absolutamente todo empieza a cargárselos a todos uno por uno. Es que es eso, y punto pelota. Yo os recomiendo que lo juguéis, además Robocop Rogue City lo tenéis rebajado en todas las tiendas, tanto en Xbox como PlayStation como PC, y además acaba de incluirse en el Game Pass, por si queréis saber a qué tipo de experiencia os vais a enfrentar con este. Pero bueno, caja de comentarios para todo lo que serán vuestras dudas y valoraciones, y por supuesto os invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.